Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Centro Médico en una nueva edición, por supuesto, hoy lunes 17 de junio, muy contentos, esperando que todos ustedes hayan pasado un feliz Día del Padre. Ayer todos, me imagino, pues se habrán reunido en familia para homenaje pues, a estas personas que cumplen un rol tan importante de familia. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy en Centro Médico tenemos un tema muy interesante que tratar y es la migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza, ¿no? Que según estaba leyendo es más frecuente y común en las mujeres. Y para conversar un poco sobre este tema nos acompaña esta mañana el doctor Gustavo Flores, especialista del Centro Médico Jesús de Nazaret, para hablar sobre este importante tema como es la migraña. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Centro Médico y ¿qué tal el Día del Padre? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a Dios hemos pasado un bonito Día del Padre y estamos acá prestos para informar todo lo concerniente a lo que es un tema de la migraña, que muchas personas lo sufren. Para empezar, ¿qué es la migraña, no? Porque muchas veces se confunde con el dolor de cabeza. Claro, la migraña está dentro de un grupo de enfermedades, engloba, o mejor dicho, el dolor de cabeza o cefalea que le llamamos. Una de las subclases es la migraña. Y la migraña, la peculiaridad que tiene es que es un dolor de cabeza, pero de la mitad de la cabeza. O sea, lo que nosotros llamamos hemicráneo, o sea, de la mitad hacia un lado, ¿no? Y de manera pulsátil, como si latiera, ¿no? Esa es una característica principal en la que nos permite a nosotros tratar de distinguir y tratar de ver dentro de los diferentes tipos de cefaleas o dolor de cabeza, específicamente cuál es la migraña. Bien, entonces vamos a ver, decimos que hay una particularidad, una señal específica para la migraña, ¿no? Y no el dolor de cabeza que comúnmente se siente, ¿no? Debido al estrés, qué sé yo, una serie de factores. Claro, para hablar de migraña tenemos también que tocar los aspectos de los otros tipos de dolor de cabeza o de cefaleas, ¿no? Uno de los más comunes y el que prácticamente el 95% de la población lo padece en algún momento de su vida es la cefalea tensional, ¿no? Y la cefalea tensional no es más que un dolor de cabeza, ¿no? Que tiene un predominio más en la región occipital, ¿no? En la parte posterior de la cabeza, ¿no? Y de la parte posterior de la cabeza se extiende hacia todo el cráneo, ¿no? Es holocraniana o lo que nosotros llamamos que abarca tanto a las dos partes del cráneo, ¿no? Esa es una práctica común. Ahora, normalmente siempre entre los factores encadenantes que tiene la cefalea tensional, bueno, el mayor es el estrés, ¿no? El mayor es el estrés. Ahora, para hablar de migraña, como le dije, está relacionado a una parte nada más de la cabeza, a la mitad nada más de la cabeza y que es de carácter pulsátil, es como si latiera, ¿no? Y no solamente eso, la persona que tiene una migraña, tenemos que ver que probablemente los padres también tuvieron síntomas de migraña. No está relacionado con alguna transmisión autosómica que nosotros llamamos en la parte genética, pero se ha visto que padres que son migrañosos, los hijos, hay una probabilidad que también sean migrañosos. Entonces también dentro de la historia del dolor de cabeza tenemos que ver si los padres también tienen dolor de cabeza, y aparte de eso, de tener mucha importancia es el hecho de qué lo provoca, ¿no?
mientras que en la cefalea tensional, como le mencioné, era todo el dolor de cabeza, o sea, toda la cabeza, mientras la migraña es la mitad de la cabeza, pero a veces los desencadenantes no es el estrés, ¿no? A veces el consumo de algunos alimentos como chocolates, ¿no? O exposición de repente a la luz, ¿no? Todos esos casos le pueden desencadenar a una persona la falta de sueño, también puede desencadenar un cuadro de migraña, ¿no? Entonces debemos tratar de diferenciar bien, ¿no? Porque el tratamiento es parecido, pero en la migraña el tratamiento, que hablaremos posteriormente, entran otros fármacos específicos para ellos, para la migraña. Bien, doctor, ¿y por qué es más común la migraña en mujeres? ¿Hay una causa específica ahí? Claro, específicamente lo han relacionado con los cambios hormonales, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? El estrógeno en las edades premenopáusicas, ¿no? Antes de la menopausia, el nivel de estrógeno es cíclico, ¿no? De acuerdo a la menstruación, ¿no? Entonces, la cantidad de estrógeno que la persona puede tener también afecta a los vasos sanguíneos cerebrales, ¿no? Y eso genera también algunos cuadros, o la persona es más propensa a tener unos cuadros de migraña, ¿no? Entonces, hay un componente hormonal más en las mujeres, porque la proporción prácticamente es de 3:1 entre mujeres a hombres, ¿no? Más o menos el 18% en mujeres y un 6% le da en varones, ¿no? Muy bien, recuerden que en pantalla ya aparece el número al que usted puede comunicarse, el 23 41 41, las líneas están habilitadas para realizar sus consultas. El tema de hoy, la migraña, es un tema muy importante e interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que suelen confundir, dicen, tengo dolores de cabeza constantemente, pero eso no necesariamente corresponde a una migraña. Claro, exactamente. No toda migraña es un dolor de cabeza completo, ¿no? Digamos, más en la cefalea tensional, ¿no? Siempre una persona que tiene recurrente dolor de cabeza, que es asociado a todo el cráneo, a toda la cabeza, como le llamamos, más probablemente es cefalea tensional, y más si está relacionado en la parte posterior, empieza en la parte posterior y se extiende por toda la cabeza, ¿no? Más es una cefalea tensional, pero eso no quiere decir que una persona que en un momento tenía una cefalea tensional también pueda tener un cuadro de migraña, ¿no? Por eso le mencionaba, ¿no? Es importante diferenciar, ¿no? Diferenciar las características principales. Siempre un cuadro de migraña está asociado con la mitad de la cabeza, ¿no? Con que es pulsátil, ¿no? Y aparece pues entre 4 y 72 horas. Ahora, hay otros síntomas que nosotros tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Que los especialistas, los neurólogos, hablan o mencionan es migraña con aura y migraña sin aura. Más es para diferenciar la presentación de la migraña. Una migraña con aura es una persona que tiene el cuadro de dolor de cabeza, ¿no? Pero aparte de eso, tiene algunos síntomas visuales. Como su nombre llaman Laura, conocemos que, o por definición, vendría a ser una serie de luz, ¿no? Que uno puede ver, ¿no? Entonces, eso es lo que el paciente te menciona, ¿no? O te relata, ¿no? Después de un cuadro de migraña, no, doctor, me empezó a doler la cabeza, ¿no? Y aparte de eso, empecé a ver luces, ¿no? Cambio de colores o destellos, ¿no? Y por un tiempo determinado. Claro, por un tiempo determinado, ¿no? A veces entre 10 a 20 minutos, dependiendo de la severidad. Entonces, esa es una migraña con aura, ¿no? Es el dolor de cabeza, de mitad de la cabeza, pulsátil, desencadenado por algún elemento como falta de sueño, chocolates, ¿no? Y otro tipo de alimentos más, en la cual está asociado también con los cambios, ¿no? Con destello de luz. Es una migraña con aura. Y la sin aura simplemente está relacionado simplemente con el dolor de cabeza pulsátil en la mitad del cráneo, nada más. Ahora, hay edad, ciertas edades en donde es más frecuente la migraña. Normalmente hablan, la epidemiología, digamos, nos hablan de más o menos entre 25 y 35 años, es donde hay más prevalencia, ¿no? Pero se ha encontrado que también en los adolescentes también tienen cuadros, y además hasta entre 10 a 15 años también hay personas o jóvenes que tienen
cuadro migrañoso. ¿Y eso debido a qué, doctor? ¿Al estrés, el estudio, claro, falta de sueño? ahí tendríamos que analizar también un componente de herencia, ¿no? Un componente genético, ¿no? A veces resulta que cuando un niñito tiene o un joven de 10 a 15 años no tiene este tipo de problemas, debemos empezar a evaluar un poco más detalladamente la historia, ¿no? La historia familiar también, ¿no? De repente la mamá o el papá sufre continuamente también este tipo de dolores, ¿no? Entonces podemos asociar lo que es un cuadro ya de herencia, ¿no? Genético, ¿no? Ahora, el tratamiento va a ser el control del dolor, ¿no? El control de la migraña, ¿no? Que se tiene que empezar siempre de acuerdo a la severidad, ¿no? Una severidad leve, no estamos hablando de los antiinflamatorios, paracetamol, ¿no? Más comunes que nosotros conocemos, ¿no? Y conforme va avanzando la severidad, empezamos a agregar otros medicamentos más. Dentro de los factores, sí es algo en donde quisiera incidir, aquellos factores que desencadenan una migraña. Hay el alcohol, ¿no? Claro, el alcohol es también dentro. Bueno, comer también chocolate en exceso, pero hay algo más, lo más comunes. También se menciona, por ejemplo, algunos derivados lácteos como el queso, ¿no? También están asociados también algunos cuadros de migraña. También mencionan también que el alcohol, bueno, en sus variedades con la presentación como vino también, en exceso obviamente están relacionados también con algunos cuadros de migraña, ¿no? Y otro desencadenante más también que la persona puede tener es primero la falta de sueño, o sea, persona que no duerme bien, que tiene una predisposición a hacer cuadro migrañoso y no duerme bien, probablemente puede tener un cuadro migrañoso, ¿no? Y no solamente eso, también puede ser una persona que está expuesta a mucho ruido también, ¿no? A veces el trabajo que puede realizar una persona está expuesto a mucho ruido, eso también puede generar, ¿no? Un cuadro de migraña, ¿no? ¿Y el tomar café, doctor? El tomar café, muy bien la pregunta, porque todos consumimos café, algunos más, otros menos. También se ha asociado, ¿no? En algunos casos, ¿no? a cuadros de migraña. Entonces, sí, también podemos considerar el café también dentro del grupo de probables desencadenantes, ¿no? De migraña. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando de este tema. Recuerden que pueden comunicarse al 234141, es el número para que usted realice sus consultas. Si tiene constantes dolores de cabeza, si tiene algún niño, algún familiar en casa que sufra de estos continuos dolores de cabeza, recuerden que hay que saber diferenciar muy bien, ¿no? Entre un simple dolor de cabeza y una migraña, ¿no? Y sabemos que la migraña, pues, a las finales o conforme va pasando el tiempo, ¿tiene cura, doctor? Bueno, es un cuadro que se maneja, ¿no? Hay personas que de repente con evitar los factores encadenantes, ¿no? Y tener un buen tratamiento del manejo del dolor, a veces no presentan cuadros después por años, ¿no? Digamos, a veces más de 5 años que no presentan ningún cuadro de migraña. Pero no se puede decir que está curada, ¿no? Una persona que tiene migraña puede tener diferentes oportunidades. Doctor, ¿y en qué lado es más común que duela? En la cabeza, ¿no? Bueno, no hay una predisposición, ¿no? Para ninguno de los dos lados, ¿no? Pero algunos mencionan el lado derecho, ¿no? Como parte más común, pero como le digo, a veces está en controversia, no existe algo específico. Muy bien, vamos a recibir una llamada. Sí, aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señora. ¿Su nombre? Gladys Mestanza. ¿Cómo está? Bienvenida al Centro Médico, le escuchamos. Quisiera hacer una consulta al doctor. Claro. A mí me da un dolor de cabeza, o sea, tengo un dolor de cabeza diario y va acompañado con una palpitación en la vista. Muy bien, claro. ¿Tiene alguna repregunta la señora? ¿Algún otro dato más que puedas asociar a este dolor de cabeza, señora? O sea, me duele constantemente en la parte así, la mitad de la cabeza, y se me acompaña con una palpitación en la vista, y es diario, constantemente. Dígame, señora, ¿en qué momento más le da ese dolor? ¿Durante todo el día? ¿La despierta en las noches? No, siempre cuando me despierto por la mañana tengo ese dolor de cabeza, más o menos así hasta el mediodía. Igual como que cuando salgo a la calle me fastidia la luz del sol, igual me da un dolor enorme.
Claro, probablemente con todo lo que usted menciona, señora, es probable que usted tenga alta probabilidad que tenga un cuadro de migraña, ¿no? Una migraña crónica, ¿no? Y una migraña sin aura, ¿no? Ahora, el tratamiento que se debe empezar a hacer es empezar con los antiinflamatorios en primer lugar, ¿no? Primero el paracetamol o antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Más comunes, ¿no? De poco a poco empezar a aumentar el nivel de dosis y cambiar a otros más como un medicamento como se llama el sumatriptán. Pero si esto es así, señora, el cuadro clínico que usted menciona es prácticamente un cuadro de migraña, ¿no? Porque es pulsátil, la señora sale a la calle y le molesta la luz, le molesta el ruido, ¿no? Y probablemente la señora, a veces las personas que tienen migraña y cuando es ya de moderado a severo, se tienden a aislar en su cuarto porque no soportan la luz y no soportan el ruido, ¿no? Es muy, les genera más dolor, ¿no? Escuchar el ruido, la luz, ¿no? La tensión la a más. tensión de eso de ahí, ¿no? Entonces, probablemente eso también le suceda a la señora, ¿no? Muy bien, entonces decía la señora que si usted gusta pasar una consulta para que el médico la pueda sería muy importante hacer revisar, ¿verdad? Y descartar esto, porque de acuerdo a las características pues, que ha dado, correspondería a una migraña, ¿no, doctor? Sí, sería muy importante que la señora acuda al centro médico, ¿no? En el que estamos nosotros, o en todo caso si no puede acceder a cualquier otro centro médico para una evaluación, ¿no? Una evaluación por el médico general y si hay oportunidad por el especialista, en este caso el neurólogo, ¿no? Así es muy importante saber esto porque, y ojo, no solamente en los adultos, sino desde niños, a partir de los 10, adolescentes, 15 años. ¿no? Se ha visto casos de niños, ¿no? que tienen estos cuadros, ¿no? A veces se aíslan, ¿no? Y a veces uno no sabe por qué, ¿no? Y los niños empiezan a contar, mamá, me duele la cabeza, es insoportable, ¿no? Me fastidia la luz, me fastidia, ¿no? el ruido. Entonces hay que estar con alta sospecha que también el niño puede presentar un cuadro de migraña, ¿no? Aquellos signos o señales, claro, ¿verdad? exactamente, Que puedan advertirnos de una migraña. Vamos a recibir la otra comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Tengo una consulta para el doctor. Claro. Tengo a mi niña de 16 años que sufre constantemente dolores de cabeza. Mayormente se le adormece la parte de atrás del cerebro y de ahí va hacia adelante y le incona, dice. Le incona la parte inferior de arriba, encima de la frente le incona. Y después que un poco le pasa el dolor, se siente como mareada, como si hubiera ingerido algo. Y no sé qué puede ser, le llevé al doctor, le sacaron análisis de colesterol, de diabetes, de anemia, todo ha salido bien, pero los dolores le siguen, le aburre la bulla, cuando no duerme bien también se levanta así con esa se coge también, llora bastante también, de la nada empieza a llorar de la nada. A veces ve fotos y empieza a llorar de la nada. Bueno, gracias, doctor. Ya, bueno, lo que menciona la señora, acá hay que empezar a descartar varias entidades, ¿no? Es una niña y en primer lugar empezar a ver otras causas también, ¿no? No solamente el tipo de dolor de cabeza, de dolor de cefalea de la parte posterior puede ser una cefalea tensional, ¿no? Puede haber otras causas, ¿no? Que puede estar asociado, ¿no? a este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, lo más importante es empezar creo que en este caso, referirse al pediatra para que le haga un examen un poco más detallado, ¿no? A mí, por la experiencia y por los detalles que nos ha mencionado, que aparezca de la nada y es un dolor muy fuerte, ¿no? Bueno, sí es cierto, la parte occipital comparte características con la cefalea tensional, ¿no? Pero hay que descartar alguna causa orgánica también, más en todos en niños, ¿no? Muy bien, entonces, mucha atención.
Y recuerde además que Centro Médico Jesús de Nazaret es una alternativa para que usted pueda acudir y llevar a su niña. Cuentan con diferentes especialidades para poder atender cualquier duda o inquietud, y si usted quiere pasar pues una revisión, que mejor hacerlo a tiempo y de forma oportuna. Bien, ¿tenemos otra comunicación? Sí, aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. ¿De dónde se comunica? ¿Aló? Aló. Aló, buenos días, señora. Buenos días. ¿Su nombre? Carmela, ¿Cómo está? Bienvenida al Centro Médico. Su consulta. de La Esperanza. Quería preguntarle al doctor si la migraña tiene cura. Bueno, en primer lugar, Gracias. muchas gracias por la llamada, pero acá tenemos que mencionar que la migraña se puede controlar, pero en sí la migraña no tiene cura, ¿no? Al menos no se ha mencionado. Sí es cierto que los periodos en que aparecen los cuadros de migraña o episodios de migraña, con el paso del tiempo y el manejo se van espaciando, ¿no? Hasta que un momento de repente ya no tiene, pero eso no quiere decir que de repente después de 5 o 10 años le pueda volver otro cuadro de migraña. Por lo tanto, podemos decir que la migraña por ahora no tiene cura, se controla y se maneja, tratando de que los espacios se vayan aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Hasta que probablemente ya no tenga un episodio de migraña después de 20 a 30 años, ¿no? O sea, todo va a depender del tratamiento. Del tratamiento, del manejo, ¿no? Más que todo evitando los factores encadenantes, ¿no? Ya uno teniendo varios cuadros de migraña uno se va dando cuenta cuáles son los factores que están asociados más al momento, ¿no? Y además que hay alimentos que ustedes pueden saber que ayudan a combatir de alguna forma la migraña, ¿verdad? Con eso vamos a venir más adelante y luego de la pausa comercial. No se mueva, continúe comunicándose al 23 41 41. Volvemos aquí en Centro Médico. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Seguimos aquí en Centro Médico. Por supuesto, estamos hablando sobre un interesante tema como es la migraña, y que es muy común, principalmente en mujeres, y justamente con el doctor Gustavo Flores de Centro Médico Jesús de Nazaret nos estaba comentando cuáles son aquellos factores desencadenantes, ¿no?, para una migraña, y si es que esta enfermedad tiene cura. Como ya lo he mencionado, todo va a depender del tratamiento y de que sigan pues una vida saludable, ¿no? Un tratamiento riguroso. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema. Recuerden que pueden seguir comunicándose al 23 41 41. La línea está habilitada para realizar sus consultas. Doctor, la alteración en la visión, porque hablábamos de que los destellos, ¿no?, el aura, eso son parte o característico de la migraña, ¿verdad? La alteración de la visión es una señal ya de advertencia. Por ejemplo, si es que no puedes ver bien, ves borroso. Bueno, podemos también, hay muchas causas, ¿no?, que nos pueden dar esta visión borrosa, y haber también destellos de luz, ¿no? Por ejemplo, se puede decir un cuadro repentinamente un poco grave que podemos mencionar con destellos de luces. Una persona que de unos 50 años aproximadamente, quizás un poco más, que de repente de la nada empieza a ver destellos de luz, ¿no?
y en eso empieza a tener una especie de visión borrosa, como que abruptamente le cae como una especie de una cortina media transparente que le dificulta la visión, ¿no? En ese caso ya no estamos hablando de migraña, ¿no? Estamos hablando quizás de un desprendimiento de retina. A veces, como la retina pues, es el órgano que nos permite la recepción, ¿no?, de las señales, ¿no?, dentro de nuestro ojo, también puede sufrir un desprendimiento, ¿no? Y uno de los síntomas es estos síntomas como destellos luminosos, ¿no? Ahora, para considerar migraña, nosotros debemos considerar también el dolor de cabeza, ¿no? Es el dolor de cabeza que sea pulsátil, ¿no?, y que también nos esté relacionado quizás con lo que nosotros llamamos la fotofobia, o sea, intolerancia a la luz, ¿no?, intolerancia al ruido, quizás algunos síntomas más, ¿no?, como un poco de náuseas, dependiendo de la severidad, ¿no? Entonces, sí es cierto, ¿no? Si una persona tiene estos síntomas visuales, tenemos que inmediatamente tratar de pasar una consulta, ¿no?, para que el especialista, ¿no?, o el médico general, su médico de cabecera, le dé una revisión, ¿no? El fondo de ojo, poder ver qué está sucediendo, ¿no? Pues podemos descartar otras enfermedades que pueden estar asociadas. Muy bien, doctor. Claro, porque hay personas que normalmente tienen dolor de cabeza aquí, ¿no?, en esta parte. Claro. Constantes. Sí, a veces, como le mencionaba, ¿no?, en el interno, lo que sucede a veces, en el 95% de los casos, las personas durante nuestra vida tenemos episodios de cefalea tensional, ¿no?, que le mencioné que en un 60% empieza, ¿no?, en la parte posterior, ¿no?, en la región occipital, pero también en un 40%, quizás hasta un poco más porcentaje, quizás a la mitad, está en la región parieto-temporal, ¿no?, digamos acá sobre la cabeza, ¿no? También un dolor que inicialmente empieza acá, ¿no?, que es como presión a veces, pero también que se extiende a toda la cabeza, ¿no? Entonces, eso también se podría considerar dentro de cefalea tensional, ¿no? Ahora, también dentro de los factores que pueden aumentar una cefalea tensional, ¿no?, también están, como mencionaba, la postura, ¿no? Pues la postura también dentro de una actividad diaria hace que nuestros músculos en la región posterior, que la región escapular, del trapecio y la región cervical posterior, la parte de la nuca, se contracturen tanto que también nos da un dolor en la región posterior y que también puede desencadenar en un dolor de cabeza en todo nuestro cráneo, ¿no?, en toda nuestra cabeza, ¿no? Entonces también es bueno recomendar también posturas adecuadas, tratar de no hacer mucho esfuerzo también dentro de nuestras posibilidades, ¿no?, para no tener un dolor de cabeza. Doctor, y en el caso de aquellas personas que utilizan lentes, con diferente medida, claro, ¿son también continuos los dolores de cabeza? ¿Esto es parte del uso mismo de los lentes? Exactamente, sí, es un punto importante, ¿no? Parte también dentro de la etiología, ¿no?, es la persona que no tiene un número adecuado, ¿no?, de medida de lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno para observar, para mirar, para hacer de repente una lectura, hace un esfuerzo, ¿no? Trata de acomodar su visión de otras maneras, ¿no?, utilizando mayormente los músculos oculares, ¿no?, los músculos que están alrededor de nuestro ojo, ¿no?, tratando de enfocar mejor. Entonces, esa sobreactividad muscular, ¿no?, y esa sobreactividad, ¿no?, para enfocar, también genera dolor de cabeza, ¿no? Entonces uno tiene que tratar siempre anualmente, ¿no?, hacerse una medida, ¿no?, de cómo va evolucionando en las personas, así como el que les habla, ¿no?, tiene una medida ocular. Anualmente uno tiene que hacer un control, ¿no?, por el oftalmólogo, ¿no?, para que pueda decirle qué medida es la adecuada, ¿no? A veces varía de un año a otro, varía a veces 0.5, ¿no?, o quizás menos, pero en otros casos a veces varían más, de 1 a 2, y mencionar quizás de 1 a 2, y estamos diciendo que el cambio de lentes tiene que ser ya inmediato, ¿no?, para no perjudicar o tener otros dolores de cabeza. Y justo iba a eso, doctor. Existe diferentes tipos de migraña, ¿no?, y uno de ellos, ya lo que mencionaba, la alteración de la visión y eso, migración ocular.
bueno, migraña ocular, perdón. Claro, también está mencionado, ¿no?, que, como le dije, ¿no?, a veces también hay que diferenciar dentro de la migraña y dentro del tipo de dolor de cabeza. Hay un tipo de dolor de cabeza que se llama dolor de cabeza en racimos, ¿no?, que es el término que usan los neurólogos, ¿no? Este término, este tipo de dolor de cabeza también es en la mitad, ¿no?, pero tiene una afección ocular un poco mayor, ¿no?, en la cual está presentándose a veces con lagrimeo, ¿no?, y normalmente se da en las noches, ¿no?, en la parte de repente en las madrugadas despierta, ¿no?, pero también no tiene tanto la característica pulsátil, pero más es en las noches. Pero sí es cierto, ¿no?, también existe lo que le llamamos migraña ocular, ¿no?, porque empieza, ¿no?, en la región ocular, ¿no?, por un sobreesfuerzo, ¿no?, y se irradia, ¿no?, en la región de la mitad de la cabeza, ¿no?, y también es pulsátil. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre aquellos alimentos que pueden ayudar a combatir la migraña, ¿no? Aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de migraña, existen algunos alimentos básicos, ¿no?, que pueden aportar y ayudar a poder combatir esta enfermedad, doctor. Claro. Bueno, en primer lugar, dentro de los alimentos, en general, tenemos que diferenciar aquellos que debemos evitar, ¿no?, que aquellos que nos debemos utilizar para consumir, mejorar, ¿no? Entonces, dentro de lo que debemos evitar, nosotros tenemos específicamente lo que más consumimos, de repente es el queso, ¿no? El queso, tenemos los chocolates. Bueno, la verdad que muchas personas consumen chocolate, pero las personas que tienen migraña, que ya tienen un diagnóstico de migraña, estas personas deben evitar, ¿no?, y su consumo debe ser el mínimo, ¿no?, porque tienen ciertas sustancias que desencadenan un cuadro de migraña, ¿no? El queso, ¿no?, que es más común, la migraña, pero también podemos mencionar también otros, algunos como el café también puede estar relacionado. Ahora, eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿no?, en el caso de una persona que tiene diagnóstico de migraña. Pero también podemos utilizar otros medicamentos, ¿no? En este caso podemos utilizar todo lo que vendría a ser los productos naturales, ¿no? La alimentación balanceada dentro de los vegetales, específicamente quizás utilizar vegetales o productos como la beterraga, ¿no?, la zanahoria, ¿no?, y todos aquellos que de repente tienen un tipo de vitamina que ayude también a la visión ocular, como la vitamina A, también nos permite ayudar. Ahora también la vitamina D o los antioxidantes también va a permitir también un mejor manejo de la migraña, ¿no? Mencioné, bueno, primero está el pescado, que es la anchoveta, claro, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué más? Dentro de esto de acá podemos, todos los productos que son digamos de marinos se pueden utilizar, ¿no? Pero por ejemplo no podemos utilizar mucho aquellos que son los que vienen las conchas marinas, ¿no? Eso porque tienen una cantidad elevada, ¿no?, de cierto tipo de sustancias como la tiramina también, que están dentro de desencadenantes, ¿no?, de la migraña, ¿no? Pero la carne del pescado, la carne blanca del pescado, ¿no? Un pescado que tiene carne blanca es muy saludable, ¿no?, y va a permitir un mejor manejo, ¿no?, de la migraña. Y en cuanto a las conchitas que mencionaba, específicamente, ¿de qué forma no es tan recomendable? O sea, uno puede consumir, sí, pero no en exceso, ¿no?, por la cantidad quizás que tiene de algunos productos, y no solamente eso, sino que muchas veces en el manejo, ¿no?, también se condicionan con otros productos, ¿no?, con productos químicos también, ¿no?, y eso puede generar también o puede ayudar a desencadenar un cuadro de migraña, ¿no? Bastante fruta, exactamente, verduras, pescado. Hay ahí también, ahora que menciona, hay reportes que mencionan que, por ejemplo, el jugo o la naranja, ¿no?, está también asociado con algunos cuadros de migraña, ¿no?, pero eso todavía está en debate, ¿no? Pero en general todo tipo de fruta, ¿no?, como manzana, bueno, la clásica banana o el plátano, como se menciona, va a ayudar a mejorar, a obtener una buena control, ¿no?, de este dolor. Pero como le digo, ¿no?, lo importante es evitar aquellos que no desencadenen, ¿no? Una persona puede seguir una vida normal,
¿no? Mucha gente que tiene migraña después del cuadro migrañoso siguen su vida normal, ¿no? Pero la idea es que este cuadro no sea tan frecuente, ¿no? Que se espacie durante el tiempo, durante los años, ¿no? Doctor, ¿y en el caso de bebidas? Por ejemplo, bueno, como le mencionaba, ¿no? Evitar el café, ¿no? El vino, sí es cierto, tiene algunos factores antioxidantes y obviamente se recomienda un vaso, ¿no? Como antioxidante para disminuir el riesgo quizás cardiovascular, pero el consumo excesivo de este tipo y también como otros relacionados al alcohol le van a generar también probablemente un cuadro migrañoso, ¿no? Y es preferible mejor evitar, ¿no? En el caso de una persona que tenga cuadros de migraña a repetición. Bien, entonces vamos a ver un poco sobre el tratamiento que tiene que seguir el paciente con migraña, ¿verdad, doctor? ¿Cuál es el tratamiento, el paso a seguir una vez que se diagnostica pues esta enfermedad a los pacientes? Claro, acá hay que mencionar la severidad, ¿no? El dolor, no, el cuadro de dolor, cómo es, ¿no? Hay mucha gente que tiene un cuadro de migraña que es leve, ¿no? Luego moderado, ¿no? Y probablemente algo más intolerable como es el severo, ¿no? De acuerdo a ese tipo de dolor, de la severidad, ¿no? Que uno del paciente le menciona quizás en una escala del 1 al 10, ¿no? Menciona de 1 a 3 un leve, de 3 a 7 un moderado y de 7 a 10 ya es un severo. Claro. Entonces, de acuerdo a ese, nosotros empezamos a hacer un manejo piramidal, ¿no? Normalmente encontramos, ¿no? Que en el primer momento que empezamos en el cuadro leve, ¿no? Podemos encontramos podría retroceder una diapositiva, ahí podemos mencionar para que nuestros televidentes puedan ver uno más antes, por favor. Uno más antes, ¿no? Muchas gracias. Ya, esto por ejemplo, estos medicamentos mencionaba, ¿no? En los primeros, en los leves, nosotros debemos tratar de manejarlos como antiinflamatorios regulares, ¿no? Le mencionaba con el paracetamol, el panadol, paracetamol que normalmente consumimos. Con eso uno se ve una tableta o 2 tabletas y la persona lo puede controlar el dolor, disminuir el dolor, es quedarse con esa dosis, ¿no? Bueno, pero cuando ya empieza a aumentar, ¿no? El dolor y empezamos a utilizar no solamente el paracetamol, sino también utilizamos como unos derivados farmacológicos que se llaman los triptanos. En eso está el somatriptán, ¿no? El somatriptán permite controlar muy bien, ¿no? los dolores de cabeza por la migraña, pero también tenemos cuando ya el tratamiento es muy intenso, encontramos por ejemplo como la dirigotamina, ¿no? Subcutánea, ¿no? Que ya es un fármaco que ya no se puede hacer de repente el tratamiento vía ambulatoria, ¿no? Ya tiene que ser ingresado en un centro hospitalario, ¿no? En un centro médico hospitalario para un manejo un poco más adecuado y de reposo, ¿no? Esto, la dihidroergotamina, de 1 miligramo se da subcutánea o vía endovenosa, como menciona. Pero esto también lo asociamos con algunos fármacos para que la persona no vomite, ¿no? Porque a veces es tanto el dolor que le genera alguna reacción de náuseas y vómitos muy fuertes, ¿no? Ahora, también otros derivados también que se utilizan cuando los ataques son muy intensos son los derivados opiáceos. Opiáceos son un grupo de fármacos que su nivel para disminuir el dolor es bien rápido y son fuertes, ¿no? En este caso que se utiliza la meperidina, ¿no? De vía intramuscular, ¿no? También con un antiemético, o sea, para evitar que vomite, como la prometacina, ¿no? Estos son fármacos ya que se utilizan en el hospital, ¿no? Ya cuando la persona tiene muy severo, ya no puede tolerar, de repente no le puede pasar el dolor ni con el paracetamol, con el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Ni con los triptanes, ya tiene que ingresar al hospital a hacer un manejo endovenoso. Doctor, y va a depender mucho del cuadro cuadro de migraña, ¿no? Que presente. Ahora, ¿estos medicamentos que tiene que tomar el paciente es de forma permanente o va a depender mucho de los factores o del dolor que tenga en ese momento? Ahora, el tratamiento que estamos dando, como la migraña en general, es algo
por lo general es algo agudo, ¿no? Se recomienda el tratamiento en ese episodio, ¿no? En ese tiempo. Ahora, uno puede hacer un tratamiento, se podría decir, de mantenimiento, o sea, durante el tiempo puede consumir de repente, de acuerdo ya a la evaluación que se hace ya entre el médico y el paciente, de repente puede consumir un antiinflamatorio de una manera regular, ¿no? Pero normalmente estos fármacos se dan más en el episodio agudo, ¿no? De acuerdo a la severidad, ¿no? El paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, que son el naproxeno y el ibuprofeno, muy conocidos, ¿no? Es la base, es la primera base, ¿no? Es el primer peldaño, ¿no? El segundo peldaño podríamos mencionar ya los asociados a estos, más otros más, que son los triptanes, somatriptan, que es específico para disminuir este dolor, pero cuando ya el dolor es muy intenso, ya vamos a los derivados opiáceos, ¿no? O ergotamínicos, ¿no? ¿Y son permanentes? Solamente en el cuadro, ¿no? Ahora, después del cuadro, tendríamos que mencionar, ya empezar a estudiar un poco más y de repente darle de una manera periódica un antiinflamatorio, ¿no? O sea, regresar al primer peldaño para mantenerlo durante el tiempo, ¿no? Y poco a poco ir espaciándolo, para que ya la persona, los cuadros no se mantengan tan continuos. Bien, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, la migraña. Escuchen ustedes cómo es que se lleva todo un tratamiento, ¿no?, tan riguroso con los medicamentos que tienen que tomarlo siempre aquellas personas que ya pues tienen el diagnóstico de migraña. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Recuerden que pueden seguir comunicándose al 23 41 41 si usted tiene constantes dolores de cabeza, tiene migraña y quiere saber, tiene alguna duda. Esta mañana nos acompaña el doctor Gustavo Flores del Centro Médico Jesús de Nazaret. Así que ya lo sabe, vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Continuamos aquí en Centro Médico, estamos hablando sobre un tema muy importante y que estamos poco a poco conociendo y hablando de aquellos factores que lo desencadenan, algunos síntomas y por supuesto el tratamiento. Justamente con el doctor Gustavo Flores del Centro Médico Jesús de Nazaret, estamos conversando sobre que la migraña o los continuos dolores de cabeza pueden provocar un derrame cerebral, pero esto sucede todo lo contrario, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Por qué? Lo que sucede es que muchas de las manifestaciones de los procesos orgánicos dentro de nuestro cerebro se manifiestan por dolores de cabeza, ¿no? Pero no solamente son dolores de cabeza como los mencionados, ¿no?, como el de la migraña, ¿no?, que es pulsátil, la mitad del cerebro, ¿no?, sino que tienden a ser abruptos, ¿no?, tienden a estar asociados a otro tipo de déficit, ¿no?, como por ejemplo de la noche a la mañana, durante el día, momento dado, aparece un dolor muy fuerte, digamos del 1 al 10, es casi 11, ¿no?, es muy, muy fuerte, ¿no? Y aparte de eso, la persona pasa el momento y tiene de repente asociado a ganas de vomitar, de náuseas, ¿no?, pero de manera abrupta. Entonces tenemos que pensar que hay algo orgánico dentro de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, que está produciendo esto, ¿no? Y entre las causas, una de las más comunes en la que nosotros puede ser es
una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Lo que nosotros conocemos como un derrame, ¿no? Entonces, tenemos que todos estos síntomas tener siempre en mente, ¿no? Porque no solamente nos puede pasar a nosotros, de repente a un familiar, ¿no? Y esto de acá generalmente se ve, ¿no?, en personas quizás de 60 años hacia arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando presenten estos síntomas, de frente uno va a la emergencia, ¿no?, y les menciona lo que ha sucedido, ¿no?, para que empiecen a hacer todos los exámenes necesarios para descartar, ¿no?, alguna causa orgánica, ¿no? También se ha encontrado y se menciona que una persona quizás que tiene durante el tiempo dolores de cabeza constantes, ¿no? No tanto como los mencionados como en la región occipital, ¿no? En momentos dados aparece de la nada también un dolor, pero un dolor, cefalea moderada, digamos, ¿no? También puede estar asociado, si vemos que la persona empieza con también unos déficits, no de repente a derrames, ¿no? Si hablamos de entre 30 y 45 años o 50 años, también puede estar asociado a ciertas patologías tumorales, ¿no? Una de las mayores manifestaciones de los tumores cerebrales está también el dolor de cabeza, ¿no? Pero el dolor de cabeza de crónico, un dolor de cabeza que no tiene las características tensionales, como le mencionaba, ¿no? Con la cefalea tensional, la parte posterior o la parte opresiva, ¿no? O como es de la mitad del cráneo, ¿no?, que en el caso de la migraña, ¿no?, sino todo lo contrario. Y si tienen un dolor muy fuerte, o sea, no son continuos, pero de pronto está en el trabajo, en su casa, y le da un fuerte dolor de cabeza. Claro, o sea, en estos casos tenemos inmediatamente, como le dije, ¿no?, si es un dolor muy fuerte, ¿no?, del 1 al 10, 11, ¿no?, inmediatamente ir al hospital, ¿no?, a la emergencia del hospital, porque probablemente lo que está sucediendo es que hay un proceso orgánico, ¿no?, un proceso orgánico, ¿no?, ya sea un derrame cerebral, ¿no?, o presencia de otras patologías intracerebrales que nos pueden ocasionar esto, ¿no?, entre ellas las tumorales, ¿no? Hay muchas patologías que te pueden dar un dolor de cabeza, ¿no? Pero lo importante es actuar rápido, ¿no? Apenas uno tiene un dolor de cabeza muy severo, no esperar a que esto nos pase, ¿no? Probablemente no va a pasar. Inmediatamente uno tiene que acudir directamente a la emergencia, ¿no?, y empezar a explicar, porque en realidad cuando en estos casos es algo abrupto, algo severo, el tiempo importa, ¿no?, del momento que te aparecen los síntomas hasta que llegues a emergencia y es evaluado por el personal de emergencia. Ese tiempo es precioso, ¿no? Mientras más rápido te evalúen y podemos tener los médicos más alternativas de trabajo, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son aquellas pruebas o exámenes que debe realizarse el paciente para descartar esta enfermedad? En general, nosotros, las personas que tienen migraña, que ya tienen un cuadro diagnosticado de migraña, la mayoría son por diagnóstico clínico, ¿no?, por cómo se presentan, ¿no? No hay un examen específico, ¿no?, para descartar la migraña, pero sí, por ejemplo, podemos descartar algún proceso interno, ¿no?, y eso lo podemos hacer cuando el especialista, el médico, te manda a realizar, por ejemplo, una tomografía, ¿no?, una tomografía sin contraste en la que podemos ver de repente cómo está la estructura cerebral, ¿no? Entonces, eso es importante descartar siempre dentro del cuadro de migraña, ¿no?, la patología, ¿no?, la patología orgánica, ¿no? Y eso se hace mediante la tomografía o la resonancia magnética, de acuerdo a cómo es evaluado por el neurólogo o por el médico general. Muy bien, doctor. ¿Hay algunas puntos o consideraciones que la gente debe tomar en cuenta para poder llevar un mejor estilo de vida, ¿no?, y evitar estos dolores continuos? Porque nadie estamos definitivamente salvos o exceptos de poder tener un dolor de cabeza, ¿no? Claro, en el caso del dolor de cabeza, ¿no?, de la manera, en la cefalea, creo que hay una llamada. Sí, tenemos una llamada, perdón, doctor, vamos a recibir la comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, señora. ¿Su nombre? Alexandra. ¿Cómo estás? Bienvenida al Centro Médico. El doctor te escucha. Gracias, buenos días. Quisiera hacer una consulta. Claro. Yo hace más o menos
un año, casi 2 años, sufro de dolor de cabeza, pero solamente un lado, el lado izquierdo. Me duele muy fuerte, a veces me da mal humor, me produce mal humor, todo eso. Quisiera saber el motivo por qué. Dígame, señora, disculpe, ¿el dolor de cabeza es todo el día o es en un momento? De vez en cuando, a veces a la semana me viene 1 o 2 veces, así de la nada. Y dígame, el dolor de cuando tiene este dolor de cabeza, ¿cómo es? ¿Como si le latiera? ¿Como si le presionara? ¿O está asociado? Punta fuerte. Muy fuerte. Dígame, señora, también, ¿se produce cuando usted ha comido algo o está haciendo alguna actividad en especial? ¿Perdón? Cuando usted está haciendo alguna actividad en especial o de la nada le aparece. No le entendí, disculpe, ¿podría repetir? Sí, ¿nos escucha? ¿Todavía está ahí? El doctor le preguntaba si es que esos dolores vienen cuando está realizando alguna actividad en especial sí, o... Sí, también a veces cuando estoy realizando algunas cosas, sí, me duele de la nada el dolor y es muy fuerte. Bueno, en este caso, pienso que probablemente no sería un cuadro de migraña específico, más sería un cuadro tipo tensional, ¿no? Pero en todo caso sería recomendable pasar una evaluación médica para tratar de ver qué otros factores más están entrando a jugar en este dolor de cabeza, ¿no? Y importante descartar si hay una patología orgánica, ¿no? Que es lo más importante descartar. Luego de eso empezamos a ver si es una migraña o una cefalea. Pero el cuadro que menciona no sería una migraña, más sería una cefalea tensional asociada a alguna actividad quizás que la señora realice o a algo que está sucediendo en el medio, ¿no? Uh-huh. Y en estos casos, ¿qué es lo recomendable, doctor? ¿No? Porque sabemos que para la migraña ya se sabe qué podemos hacer, pero claro, cuando es estos dolores... una cefalea tensional, una cefalea, quizás un dolor de cabeza común que tiene, se puede manejar también con los antiinflamatorios, con el primer paso que usamos para la migraña, pero las dosis serían un poco menores, ¿no? De repente solamente tomar una tableta de ibuprofeno, de naproxeno diarias en el momento en que le duela, ¿no? Por un tiempo determinado, ¿no? Pero eso tendríamos que evaluarlo cuando ya el paciente en la consulta, ¿no? Para determinar específicamente qué tiene, ¿no? Pero sí le recomiendo que tampoco haga un uso indiscriminado de los antiinflamatorios, porque también tiene algunas consecuencias, también el uso indiscriminado, ¿no? También puede estar asociado, tanto antiinflamatorio puede tomar que puede generar una gastritis, ¿no? También. Entonces, por eso que es bueno que vaya a la consulta, le damos la dosis por un tiempo para ver cómo va la señora. Así es, así que le invitamos a la señora Alexandra que pues si quiere pasarse una consulta, atenderse en Centro Médico Jesús de Nazaret, puede acudir, ¿verdad? Los precios son muy módicos y por supuesto que tan importante es pasar una consulta de forma oportuna, así que ya lo sabe. Doctor, algunas recomendaciones para poder evitar y aquellos pacientes que ya padecen y presentan la enfermedad, ¿cómo pueden llevar este tratamiento? Bueno, específicamente tratar de evitar los factores desencadenantes, ¿no? Como había mencionado en el transcurso del programa, muchas de las comidas comunes, como es el queso, el chocolate, el café, ¿no? Hasta el vino, nos puede estar asociado, ¿no? A desencadenar estos factores, ¿no? Desencadenar lo que es un cuadro de migraña. Entonces, lo que nosotros debemos tener es prevenir, ¿no? Prevenir y evitar estos consumos de estos alimentos para poder nosotros tener que los espacios entre episodio y episodio sean más largos, ¿no? Eso es lo que más, la prevención sería eso, ¿no? Evitar los factores desencadenantes. Muy bien, así que ya lo saben todos ustedes, por supuesto, los pacientes, algún interesado que quiera acudir al Centro Médico Jesús de Nazaret, doctor, ¿dónde está ubicado? Claro, sería encantado de recibir a todos los pacientes, ¿no? A resolver sus consultas, ¿no? Si estamos en Roberto Carpio 157, el Centro Médico Jesús de Nazaret atiende de 9 a 1 de la mañana, de 9 a 1 en la mañana y de 4 a 8 en la tarde, ¿no? Encantado de servirlos a ustedes para resolver todas sus consultas que tengan.
Muy bien, entonces de esta forma estamos llegando a la parte final de esta edición de Centro Médico. Agradecerles a todos ustedes por sus llamadas al 23 41 41. Mañana estaremos de regreso en un nuevo programa, por supuesto, y con un tema muy interesante. Mañana estará con nosotros los especialistas del Laboratorio Clínico Escalabs. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el programa. Muy bien, que tengan ustedes un buen día, por supuesto, inicio ya de semana con muchas ganas a iniciarla. Y bueno, mañana estaremos de regreso aquí en Centro Médico. Que tengan un buen día. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru.